7. Los orígenes apostólico-patrísticos de la misa tridentina. Antigüedad del canon. Por Sor María Francesca Perillo. Antigüedad del canon. La Roma papal del siglo V consideraba al canon de origen apostólico, 45. Por tal razón este estaba universalmente rodeado por una veneración que nadie se atrevía a cuestionar, y era considerado intocable. La reconstrucción del origen del canon romano es extremadamente compleja y espinosa, 46. Es cierto, sin embargo, que el canon no nos ha llegado íntegramente en su forma primitiva. Este es muy probablemente una forma reordenada y casi con toda seguridad un fragmento de la redacción original siguiendo las huellas del beato Ildefonso Suster, 47. Consideraremos a continuación algunos de los vestigios más antiguos llegados hasta nosotros como testimonios de la oración por excelencia, la Prex, de acuerdo con San Gregorio Magno, 48, que nuestros padres colmaban de inmenso honor y de una devoción inconmensurable. No deja de tener importancia que en el año 538 el Papa Vigilio, escribiendo a Profuturo de Braga, le señala cómo en Roma se solía semper eodem tenore oblata deo munera consacrare, y llama al canon canonica Prex, recibido directamente de los apóstoles ex apostolica traditione, 49, 1. El uso del plural. Nótese primero el uso del plural en las dos proposiciones contenidas en el canon, Ancigitur oblationem servitutis nostrae sedet cunctae familiae tuae etc., y undet memore sumus, domine, nos servitui sedet plebs tua sancta etc. Estas fórmulas estaban inspiradas en una circunstancia bien definida que se verificó solo durante los primeros 150 años del cristianismo, que es cuando, dado el pequeño número de fieles, el sacrificio era celebrado solo por el obispo rodeado de su presbiterio. En aquel tiempo en Roma el episcopus ofrecía la Eucaristía o, más bien, todo el colegio de los presbíteros la ofrecía con él y por su intermedio, no en el sentido de la celebración moderna, de ahí la fórmula colegial en plural con la posterior propagación del Evangelio, el aumento de los fieles exigió que las misas se multiplicaran. El resultado fue que la primitiva unidad del altar, del sacrificio y del colegio oficiante fuese sacrificada. Pero las frases colegiales no servitui y oblatio servitutis nostrae, aunque no se correspondieran más con la realidad, permanecieron como testigos de la antigüedad del canon romano 2. El Kypridie. El relato evangélico de la Última Cena se abre en el canon romano con las palabras Kypridie quam pateretur, 50, que comúnmente se hacen remontar al Papa Alejandro I, 105-115, quien, de acuerdo con el pontifical, hic passionem domini miscuit in praedicatione sacerdotum, cuando umisae celebrantur. Esta expresión aparece en todas las liturgias latinas. Esta conformidad tan singular, nos hace pensar como probable según el cardenal Suster que Alejandro, o algún otro de los primeros papas, haya incluido en la anáfora eucarística una máxima, un periodo, algo relativo a la pasión del Señor, a lo que de hecho se le dio gran importancia. Ignoramos las circunstancias y razones, pero quizás no haya sido ajena la preocupación teológica de oponerse y protestar contra los docetas, los gnósticos u otros herejes, que llegaron a negar la objetividad de los sufrimientos del Salvador. Como sea, lo cierto es que el simple Kypridie quam pateretur no corresponde plenamente a la noticia del Liber Pontificalis, hic passionem domini miscuit in praedicatione sacerdotum. Por tanto, debe haber habido algo más que se perdió, y que perdiéndose dejó una sencilla huella en el Kypridie. Esta otra cosa que estamos rastreando, no podía ser quizás un agradecimiento especial por la misericordia que Dios demostró hacia nosotros en la pasión del Señor. 51, 3. La fórmula consecratoria. A la invocación para la transubstanciación de las ofrendas, en el canon romano sigue inmediatamente el relato evangélico de la Última Cena, que contiene las palabras de la institución de la Sagrada Eucaristía. A estas la Iglesia, a través de los santos padres, les ha siempre reconocido valor sacramental. Es el punto culminante de la anáfora, como nos enseña San Justino, y es extraordinario constatar cómo todas las liturgias, de Oriente y de Occidente, son unánimes en transmitir fielmente la fórmula consecratoria: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la única empleada por el Salvador pese a la movilidad inicial de los ritos. El único elemento que se mantuvo realmente inmóvil son las palabras sagradas de la institución eucarística. La razón de esta intangibilidad era la fe de la Iglesia, que creía con toda firmeza que solo en virtud de esas palabras divinas se obra la transubstanciación y se ofrece el sacrificio. Sacramentum. Christi Sermone Conficitur, 52, al decir de San Ambrosio 4. Anamnesis. Después de la consagración, sigue aquella que los orientales llaman anamnesis, es decir, la conmemoración de la muerte del Señor. Esta también es un elemento primitivo y común a todas las liturgias, que obedece a la orden del Salvador, quien quería que al celebrar el sacrificio eucarístico hiciéramos memoria de él. La anamnesis está ligada a las últimas palabras de la consagración eucarística, in mei memoriam facietis. La adición de la resurrección a la anamnesis revela su antigüedad, es exigida por el recuerdo de la pasión, de la cual los cristianos nunca la separaban a la anamnesis, que es parte íntima de la consagración de la víctima divina, le sigue inmediatamente su ofrecimiento al Padre por la mano del sacerdote. Este es sin duda uno de los momentos más importantes y solemnes de la acción litúrgica, y que, en términos casi idénticos, hasta las frases de tuis dounis acedatis, encontramos en todas las antiguas liturgias. 5. Perquema comnia creas. El comienzo de esta doxología revela una laguna. Se trata de las bendiciones de los frutos de la tierra, que tenían lugar en este punto de la Eucaristía, pero que en Roma debieron caer muy pronto en desuso.
Esta laguna del canon demuestra que este se remota a un periodo arcaico, anterior a esta misma tradición que parece remontarse a los primeros siglos. De acuerdo con Fortescue, que parece compartir la opinión de Buchwald, en los sacramentarios gelasiano y leonino se leen las palabras, Benedict domine et tuas criaturas, donde Let sugiere que ya hubiera otra bendición. Este podría ser el lugar de la antiquísima invocación del Logos. Según algunos estudiosos, entonces, el Perquema Comnia Crea sería lo que queda de la epíclesis del Logos. Leoni, 440 a 461, adoptó la epíclesis del Espíritu Santo, eliminando la primera, y luego San Gregorio habría eliminado ambas, 53. En cualquier caso, y como se hayan dado las cosas, el Perquema Comnia Creas testimonia ciertamente la antigüedad de nuestro canon 6. Peitar Nouste. A la doxología final de la anáfora el pueblo, desde el tiempo de San Justino, respondía amén. Y aquí, strictu sensu, terminaba la liturgia eucarística. En Roma el Papa, cumplida la fracción de los sagrados misterios, regresaba a su propia cátedra donde recitaba la oración dominical antes de comulgar. La tradición litúrgica casi universal había hecho del Pater una oración popular de preparación inmediata para la Sagrada Comunión, como lo atestigua San Agustín, quam totam petitionem fereamnis ecclesia dominica oratione concludit, 54. San Jerónimo, en su diálogo contra los pelagianos, compuesto en Belén en el año 415, remonta a los mismos apóstoles la costumbre de recitar el Pater durante el sacrificio, 55. El Pater se recitaba antes de la comunión, tal como se reza antes de las comidas, cosa que antes de la Sagrada Comunión adquiría un significado especial, en virtud de la petición, de Inas hoy nuestro pan de cada día, que los santos padres remitían especialmente al pan eucarístico según San Gregorio Magno. En la edad apostólica la oración dominical fue el punto de partida de toda la liturgia, desdice entonces mucho que el canon compuesto por un Scholasticus Quidam suplante completamente la prece evangélica, que resulta por eso mismo recitada no ya desde el altar, infractione, cuando es el momento del sacrificio, sino solo después de la fracción de las sagradas especies, cuando, concluida con la anáfora la ofrenda de la Eucaristía, el Papa regresa a su cátedra y se dispone ya a la Santa Comunión. No fue por lo tanto una simple sutileza de rubricista, la cuestión acerca de un momento antes o después, la que impulsó a Gregorio a atribuir al Pater un lugar dentro de la anáfora consecratoria romana, sino una profunda razón teológica apoyada en la primitiva tradición litúrgica de la Edad Apostólica, 56. Por esto el pontífice quiso que inmediatamente después del canon siguiera la oración dominical recitada por el celebrante, a la que el pueblo respondiera, sed liberanos a malo. Él, en referencia a la costumbre apostólica de consagrar ad ipsam solum modo orationem, el Pater, es decir, de asociar a las palabras de la institución establecidas por Cristo la recitación de la oración dominical, señala que, debido a los ritos de la fracción, conmistión, bendición del pueblo insinuada entre el canon y la comunión, tal recitación no se verificaba ya más mientras se hallaban presentes en el altar las sagradas especies, que no era el caso para la oración del canon compuesta no por Cristo sino por un letrado, Scholasticus Gregorio Magno. Entonces, considerando al Pater casi como un complemento de las fórmulas consecratorias, quiso acercarlo de nuevo a la prez según el uso apostólico. De esta manera el Pater se recitó antes que el pan consagrado fuese retirado del altar para la fracción, 57, restituyendo así, a la oración enseñada por el Señor, su carácter anafórico según el uso apostólico, 58. 7. Epiclesis. La epiclesis del canon es preconsecratoria y no es dirigida ni al Espíritu Santo, como en las epiclesis orientales, ni al Verbo, como en la anáfora de Serapión y en los escritos de Atanasio, sino solo al Padre Efei sino ubis, quod figura est corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi. Esto le confiere a la invocación romana, como se señaló anteriormente, una antigüedad indiscutible. Además, en lugar de la epiclesis post-consagración, que suelen tener las liturgias orientales, el canon romano cuenta con la oración para pedir los efectos carismáticos de la Santa Comunión, ut quod exeice isi altaris participationes sacrosanctum filitui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione coelesti et gratia repleamur. El sentido de esta antigua oración fue alterado durante mucho tiempo. Mientras que en los estatutos egipcios todavía se habla del Espíritu Santo que cubre con su sombra la oblación sagrada y concede sus dones a los comulgantes, en las liturgias etíopes del Salvador y de los apóstoles, mediante una pérfida interpolación, el Espíritu Santo se convierte en el agente de la transubstanciación de los misterios. Las otras liturgias posteriores, no solo en el Oriente y en África, sino a veces también en España, se han encaminado todas por este mismo sendero, de manera que la anáfora romana, junto con la de los estatutos eclesiásticos egipcios, son los únicos testigos de este estado primitivo de cosas. 59, 8. Herejías después del siglo III. A pesar de la proliferación de herejías y controversias a partir del siglo III, el canon romano, que no reporta ninguna preocupación teológica, resulta totalmente ajeno a estas. En la Pres Communicantes, para el día de la Ascensión, se habla simplemente de la naturaleza humana unida al Verbo, sin decir nada acerca de las condiciones de tal unión. Toda la Eucharistia está dirigida al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor sin la menor consideración a los arrianos. Tal vez la herejía de los pneumatomaquianos influyó en la mente de San León, porque allí donde muchos aún reconocían al Espíritu Santo oculto en la ofrenda de Melquisedec, este retocó un poco el texto y añadió Sanctum Sacrificium, Immaculatam Hostiam.
Esto sugiere que en el momento de las disputas pneumatomaquianas también el canon sufrió probablemente, como las anáforas orientales, sucesivos retoques y modificaciones, con el fin de poner en plena evidencia la divinidad del Espíritu Santo, ajustes y modificaciones que, afortunadamente, no prosperaron. De hecho, ni San Ambrosio ni el autor del De Sacramentis, ni la entera tradición de los sacramentarios de todos los ritos latinos han conocido jamás otra fórmula consecratoria fuera de las palabras de la institución eucarística, única a la que reclaman toda eficacia transubstanciadora. A partir de estas consideraciones breves y solo parciales se puede deducir que la versión latina de la anáfora griega emprendida en Roma en el siglo IV hizo caer pronto en el olvido al arquetipo. Por otro lado, los retoques debieron ser muy pocos, por lo que los pontífices posteriores, el Papa Vigilio, Inocencio I, San Gregorio y no sin razón pudieron hablar del canon romano como de una oración de tradición apostólica. Es más, estaban tan convencidos de la inviolabilidad apostólica del canon eucarístico, que el Liber Pontificalis ha tenido en cuenta incluso las ínfimas adiciones introducidas por Alejandro y Sisto y León Magno. Gregorio y, a fin de preservar su memoria, tan nuevo parecía el hecho de mit hermano en la anáfora tradicional. Así que podemos estar seguros de que el actual canon del misal romano es textualmente aquel que los papas del siglo V consideraban de origen apostólico, ni es posible demostrar que haya sufrido a continuación transformaciones de relieve. Ciertamente aquella apostolicidad debe entenderse en sentido bastante amplio, ya que nosotros mismos descubrimos en la anáfora romana discontinuidad, lagunas e inserciones. Sin embargo, ya los papas del siglo V le atribuían al canon nobleza apostólica. Es interesante notar cómo, a pesar de tanta variedad de usos y de ceremonias, en el siglo V en Roma, Rávena, Milán, Pavía, Gubbio, en la iglesia del autor anónimo del De Sacramentis etc., estaba en uso y se honraba un único canon eucarístico que todos reconocían como recibido de Roma. Ecclesia Romana, cuyus tipum in omnibus equimur et formam, como escribe el autor del De Sacramentis, 60, y esto desde tiempo inmemorial. Por tanto, debemos admitir que este canon, para haberse impuesto a la veneración de todos, debe remontarse al menos a una remota antigüedad, y debe ser realmente parte del sagrado depósito transmitido a las demás sedes italianas de parte de la Cátedra Apostólica, 61. Una tradición romana que constatamos hallarse en el siglo V en plena posesión, indiscutible, reverentemente acogida en todo el patriarcado papal, escribe el Beato Suster, le atribuye al canon un origen apostólico. De acuerdo con esta creencia, los historiadores romanos creían poder dar cuenta en el Liber Pontificalis incluso de las más ligeras modificaciones introducidas en el texto de esta Eucharistia tradicional por parte de los antiguos pontífices. Asimismo, los papas y los escritores que lo tratan, lo hacen como en referencia a una prez inalterable e intangible que se impone a la aceptación de todas las iglesias. La documentación de las partes individuales de nuestro canon se remonta por lo menos al siglo V, y nos obliga a identificarlo en sus principales líneas con aquel que los antiguos creían de tradición apostólica. Lejos de debilitar nuestro argumento, el examen directo e íntimo del documento no hace sino reforzarlo, conviniéndole a nuestra Eucharistia romana la aureola de tan arcaica redacción que, repitiendo hoy, después de tantos siglos en la misa la prez consecratoria, podemos estar seguros de orar, no solo ya con la fe de Dámaso, de Inocencio, de León Magno, sino con las mismas palabras que antes de nosotros repitieron ellos ante el altar. Y que incluso santificaron la primigenia edad de los doctores, los confesores y los mártires, 62.